la dama de blanco. La madrugada estaba envuelta en una neblina blanquecina que parecía respirar, elevándose desde la tierra húmeda como si el bosque exhalara lentamente su pasado. En la carretera que conducía al pueblo de Santa Lucerna, los faros de los autos solían iluminar algo más que árboles. Los habitantes afirmaban que en noches así, la dama de blanco caminaba muy despacio por la orilla, con el velo agitándose como un suspiro atrapado entre los mundos. Se decía que era un fantasma antiguo, más viejo que la fundación del pueblo, más viejo incluso que los relatos que la mencionaban desde generaciones atrás. Nadie podía asegurar cuándo apareció por primera vez, pero todos coincidían en que siempre vestía un traje nupcial desgastado, como si hubiera esperado demasiado tiempo bajo la lluvia. El origen de la leyenda variaba según quien la contara, y eso era parte del misterio. Algunos afirmaban que había sido una novia que jamás llegó a casarse, otros juraban que era una madre desesperada que había perdido a su hijo en circunstancias silenciosamente trágicas. También existían versiones más oscuras que preferían no contarse en voz alta, en las cuales su destino final era tan terrible que los narradores lo censuraban con frases nerviosas y miradas al suelo. En la memoria de Santa Lucerna, la historia más repetida comenzaba con una mujer llamada Elvira, conocida por su bondad y por un amor que había esperado toda la vida. Ella vivía en una pequeña casa cerca del límite donde el bosque comenzaba a volverse demasiado denso. Su prometido era un joven artesano que la amaba, y la boda estaba planeada para una tarde clara que nunca llegó. Los ancianos decían que Elvira salió de su casa vestida de blanco, lista para caminar hacia la iglesia, pero el camino que debía estar lleno de flores se convirtió en un corredor vacío. Algo la obligó a detenerse, algo que nadie supo explicar. Solo encontraron sus huellas marcadas en el lodo, deteniéndose abruptamente como si hubiera sido llamada por una voz en la distancia. Después de ese día, la figura de una mujer vestida de novia comenzó a aparecer cerca de la carretera y en el bosque. A veces se quedaba inmóvil, otras caminaba lentamente, y en ocasiones buscaba a quien pasara cerca con los ojos llenos de un dolor silencioso que parecía pedir respuestas. Con los años, la leyenda se mezcló con relatos de otras regiones, porque la dama de blanco es un arquetipo universal. Investigadores del folclore señalaron que casi todas las culturas tienen una versión de esta aparición: una madre que perdió a su hijo, una novia que nunca llegó al altar, o una mujer marcada por una tragedia que no podía relatarse claramente por lo delicado del suceso. En todos los casos, su presencia estaba ligada a la búsqueda, al lamento y a la repetición de un momento que quedó atrapado en su alma. En Santa Lucerna, cada persona tenía una historia propia sobre ella. Los conductores aseguraban que la habían visto al borde de la carretera, pidiéndoles que se detuvieran. Los caminantes nocturnos afirmaban que escuchaban sus pasos detrás de ellos, suaves y arrastrados, como si apenas tocara el suelo. Los trabajadores del bosque decían que había noches en las que el viento traía un susurro que parecía pronunciar un nombre que nadie podía comprender. Una vez, un hombre contó que se había detenido para ayudarla. Creyó que era una mujer real, perdida o en peligro. Cuando abrió la puerta del coche, la figura entró sin decir palabra, sentándose en el asiento trasero. El conductor avanzó apenas unos metros antes de sentir que el aire se volvía frío, tan frío que el parabrisas comenzó a empañarse. Al mirar por el retrovisor, ya no había nadie allí. Otros no la encontraban visualmente, pero sí percibían su presencia. Una familia escuchó una noche golpes suaves en la puerta, como si alguien llamara sin fuerza. Al abrir, encontraron marcas húmedas en el umbral, pero ni rastro de la visitante. Los investigadores del fenómeno paranormal que llegaban a la región tomaron notas de cada testimonio. Algunos creían que la dama de blanco era la manifestación de una memoria residual, una especie de eco atrapado entre dimensiones. Otros aseguraban que era un espíritu consciente, en busca de paz o de respuestas. El bosque que rodeaba Santa Lucerna también tenía su propia reputación. Muchos evitaban caminar por él de noche, pues parecía absorber la luz y transformar los sonidos. La dama de blanco era vista con mayor frecuencia cerca de un claro donde los árboles crecían en un arco natural, como si formasen una puerta hacia algo desconocido. Una tarde, una joven llamada Mariela decidió investigar por sí misma. Era estudiante de antropología y quería escribir su tesis sobre leyendas vivas. Tomó su grabadora, su cuaderno y una linterna, convencida de que la verdad debía estar en algún punto donde la historia y lo inexplicable se cruzaban. Al llegar al claro, la luz del sol apenas lograba filtrarse entre las ramas.
Había una humedad persistente, un olor a tierra mojada que parecía envolverlo todo. Mariela comenzó a hacer anotaciones, describiendo el ambiente y los relatos recopilados. Mientras hablaba, la grabadora captó un leve susurro que ella no escuchó en ese momento. Cuando el viento sopló, su linterna se apagó por un instante, aunque las baterías eran nuevas. Mariela sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no retrocedió. En lugar de eso, habló en voz alta, preguntando si alguien estaba allí, si la historia de Elvira era cierta, si la dama de blanco buscaba algo. El silencio respondió primero, pero luego un tenue crujido se escuchó detrás de ella. Al girar, vio una figura apenas perceptible entre la niebla. El corazón le dio un vuelco, pero no corrió. La figura parecía mirar hacia el suelo, como si no supiera dónde estaba. Mariela guardó la respiración cuando el velo blanco se movió con un ritmo ajeno al viento. La mujer, si es que era una mujer, levantó lentamente la cabeza. Su rostro no estaba definido, como si la bruma lo cubriera, pero su postura transmitía una profunda tristeza. La estudiante retrocedió un paso, casi sin querer, y la figura desapareció tan silenciosamente como había aparecido. No hubo movimiento brusco, ni sombra acelerada, simplemente dejó de estar. Aún así, el ambiente conservó la sensación de que no estaba sola. Mariela tomó las últimas notas y decidió abandonar el lugar antes de que la noche cayera por completo. Pero mientras caminaba hacia la salida del bosque, escuchó un sonido que parecía un sollozo lejano, demasiado humano para ignorarlo. Al llegar al pueblo, escuchó a los vecinos decir que la dama de blanco aparecía con mayor frecuencia cuando alguien estaba viviendo una pérdida o un dolor profundo. Decían que ella respondía a la tristeza como si la sintiera, como si buscara acompañar a quienes sufrían. Mariela revisó su grabadora esa noche y descubrió que, justo antes de la aparición, una voz suave había susurrado un nombre imposible de comprender. Sonaba quebrada, como una palabra que se repetía desde años sin contar. Intrigada, decidió regresar al día siguiente, esta vez al atardecer, para intentar comprender mejor lo que había visto. No lo hacía por valentía, sino por una curiosidad que nacía de querer rescatar la historia de una mujer atrapada entre el mito y la memoria. La noche siguiente, mientras se preparaba para volver al claro, el pueblo comenzó a oscurecerse bajo una lluvia ligera que anunciaba un cambio en el clima. Los lugareños le recomendaron no ir, pero ella no hizo caso. La lluvia era apenas un obstáculo y la historia requería respuestas. El camino hacia el bosque se tornó lodoso, y cada paso dejaba una marca que parecía hundirse demasiado. Mariela iluminaba el camino con su linterna, escuchando el sonido del agua caer sobre las hojas. A medida que se adentraba, la lluvia disminuía, como si el bosque la protegiera o la advirtiera. Cuando llegó al claro, encontró una luz tenue que no provenía de la luna ni de su linterna. Era cercana, suave, casi como el resplandor de un vestido blanco reflejando un brillo interno. La figura estaba allí, más clara que la noche anterior. Su postura era casi humana, pero tenía algo sutilmente fuera de este mundo. Mariela sintió un impulso de hablarle, de decirle que estaba allí para ayudarla, que quería entender. Pero antes de pronunciar palabra, el aire se volvió espeso, y un sonido similar al eco de un llanto atrapado llenó el claro. Y entonces la figura levantó una mano, señalando algo detrás de Mariela, algo que ella aún no se atrevía a mirar. Mariela sintió el impulso inmediato de girar, pero algo dentro de ella, un instinto primario, le pidió permanecer quieta. La mano levantada de la figura no era amenazante, sino suplicante, como si le rogara que observara aquello que escapaba a la vista común. Respira hondo, pensó, aunque el aire se sentía más pesado con cada segundo. El bosque quedó en completo silencio, como si incluso los animales hubieran decidido contener su respiración. La lluvia, que antes golpeaba suavemente las hojas, cesó de pronto. Mariela volvió a sentir ese escalofrío que le recorría la espalda, un rastro helado que parecía escribir palabras invisibles sobre su piel. Finalmente reunió el valor para girar. Lo hizo despacio, con el corazón martillando en su pecho, esperando encontrar algo imposible o quizá nada en absoluto. Al volverse, no vio ninguna figura ni movimiento, pero sí notó que el suelo estaba marcado. Eran huellas, pero no como las suyas. Eran más ligeras, casi translúcidas, como si hubieran sido impresas por pasos demasiado tenues para pertenecer a alguien vivo. Las huellas formaban un sendero que se adentraba más en el bosque. Se extendían apenas lo suficiente como para perderse entre los árboles.
Cuando Mariela volvió la vista hacia la dama de blanco, la vio más definida, como si la cercanía de esas huellas le diera fuerza. El resplandor que rodeaba su vestido parecía pulsar con un ritmo que imitaba el de una respiración. Mariela sintió que debía seguir el rastro. No sabía por qué, pero algo le decía que la figura quería mostrarle algo. Tal vez parte de su historia, tal vez un recuerdo atrapado, tal vez una verdad que nadie había logrado ver en décadas. Tragó saliva y dio el primer paso hacia las huellas. El sonido de su pisada quebró el silencio. La dama no se movió, pero su velo se agitó levemente, como si aprobara su decisión. Mariela avanzó lentamente, observando cada huella que se hacía un poco más firme a medida que la seguía. Era como si la presencia de la dama, a sus espaldas, iluminara el camino de una forma invisible. Mientras caminaba, el bosque parecía transformarse. Los árboles se estrechaban, formando un túnel natural donde la luz se tornaba plateada. A medida que el sendero se alargaba, Mariela comenzó a escuchar un sonido distante, como un eco antiguo. No era un llanto, ni una risa, ni un susurro. Era algo entremezclado, una emoción que aún no podía descifrar. Las huellas se detuvieron frente a un tronco caído cubierto de musgo. Era evidente que llevaba años allí, tal vez décadas. Pero lo extraño era que las huellas no lo rodeaban ni saltaban sobre él, simplemente desaparecían antes de llegar, como si la persona que las había dejado hubiera sido absorbida por el aire. Mariela se agachó para observar de cerca. Tocó el musgo húmedo, el tronco, el suelo. No había nada inusual, al menos no físicamente, pero al acercar su rostro al tronco, sintió un frío intenso, una concentración de energía que no tenía explicación natural. Era como si un recuerdo, uno muy fuerte, se hubiese adherido a ese lugar. De pronto escuchó un pequeño susurro a su espalda. No era un sonido amenazante, sino la voz suave de una mujer que intentaba articular una palabra. Mariela se giró lentamente, pero la dama de blanco ya no estaba detrás de ella. En su lugar, había un parpadeo de luz blanca que se desvanecía, como el último reflejo de una vela apagándose. Mariela tragó saliva y apretó la grabadora en su mano. La encendió y habló en voz baja, describiendo todo lo que veía y sentía. La voz le temblaba, pero continuó. Cuando detuvo la grabadora, escuchó que algo se movía entre las hojas. Un murmullo que avanzaba entre los árboles, no hacia ella, sino desde ella, como si algo se hubiera desprendido del lugar donde estaba. El sonido se hizo más claro poco a poco, hasta que Mariela distinguió una melodía. Era tenue, casi infantil, como una canción de cuna muy antigua. Una melodía arcaica, incompleta, que no parecía compuesta para dormir a un niño, sino para consolar a alguien que había perdido demasiado. Mariela siguió el sonido. Su pulso era rápido, pero su mente estaba fija en entender. La canción la llevó hasta un pequeño claro que nunca antes había visto. Allí, la vegetación estaba menos densa y el suelo más firme. En el centro del claro había algo inesperado, un pozo de piedra antigua, cubierto parcialmente por ramas y enredaderas. El pozo tenía una abertura estrecha y profunda, tan oscura que incluso la luz de la linterna de Mariela no lograba tocar el fondo. Cuando ella se acercó, la melodía cesó de golpe. Fue reemplazada por un silencio tan abrupto que su ausencia dolía. La investigadora dio un paso hacia atrás. El aire se volvió gélido, un frío que parecía provenir del pozo mismo. El resplandor blanco volvió a aparecer a unos metros de distancia. La dama estaba allí de nuevo, más cercana a lo humano que a lo etéreo. Parecía mirar el pozo como si lo reconociera, como si ese lugar fuera la raíz de su dolor. Mariela no quiso imaginar qué historia podía ocultarse allí. No quería visualizar escenas fuertes y su mente bloqueó automáticamente cualquier imagen que intentara formarse. En cambio, respiró hondo y dijo en voz baja: «¿Esto es lo que te ata aquí?». La figura inclinó ligeramente la cabeza. No era una afirmación, pero tampoco una negación. Era más bien una respuesta incompleta, un sí, atrapado en una imposibilidad de hablar. El viento sopló alrededor del claro, trayendo consigo un aroma floral inesperado. Mariela lo reconoció vagamente, eran flores de azahar. Recordó que en las historias antiguas siempre se mencionaba que la novia llevaba un ramo de azahares al caminar hacia la iglesia. Ese detalle se repetía en las versiones de distintas generaciones. Al sentir ese aroma, la dama de blanco pareció desvanecerse un poco, como si el recuerdo fuera doloroso. Su forma tembló levemente, como si la luz que la sostenía se debilitara. Mariela dio un paso hacia ella, preocupada. No sabía si una entidad podía lastimarse, pero parecía que esa memoria la afectaba profundamente.
La figura retrocedió un poco, acercándose más al pozo. Mariela levantó una mano, queriendo pedirle que no se acercara. No porque creyera que pudiera caer, no era un ser físico, sino porque temía que el pozo fuera un símbolo demasiado fuerte de aquello que la había detenido entre mundos. La figura se detuvo a un lado del pozo. Extendió una mano hacia Mariela, como invitándola a acercarse. Era un gesto ambiguo, no exigía, no forzaba, simplemente ofrecía. La investigadora avanzó, despacio, hasta situarse frente a la entidad. No podía ver su rostro claramente, pero podía sentir su tristeza, su cansancio, su necesidad de ser escuchada. En ese instante, Mariela entendió lo esencial: la dama de blanco no buscaba asustar, sino ser recordada. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, la figura señaló el pozo, luego su propio corazón, y finalmente el bosque. Parecía intentar transmitir un mensaje, un patrón de símbolos que Mariela debía descifrar. Ella cerró los ojos y trató de unir las piezas. La novia que nunca llegó a la iglesia, las huellas que se detenían antes de un tronco, el pozo oculto entre árboles, el aroma de flores, el susurro de un nombre incomprensible. Todo era un rompecabezas emocional, no literal. Cuando abrió los ojos, la figura ya no estaba frente a ella, estaba detrás, casi tocando su hombro. Mariela sintió un frío intenso que no era doloroso, sino melancólico. Un contacto que parecía una súplica: no te vayas. Mariela respiró hondo y volvió a hablar, consciente de que sus palabras quizá no eran escuchadas al modo humano. Quiero entender tu historia, dijo, pero no quiero revivir nada doloroso. Solo muéstrame lo que pueda ayudarte. La luz alrededor de la dama se volvió más suave. Era un alivio, una señal de que sus palabras no habían sido ignoradas. Entonces, la figura comenzó a caminar lentamente hacia el borde del claro. Mariela la siguió, registrando cada detalle en su mente. El sendero por el que avanzaban no era visible antes, como si la presencia de la dama lo hubiera revelado. A unos metros, los árboles formaban un arco natural, un pasaje que parecía conducir a un espacio más antiguo, más guardado por el bosque. Mariela sintió un cambio en el ambiente, una mezcla de anticipación y nostalgia. Sabía que estaban acercándose a algo crucial, algo que podría ser clave para entender el origen de la leyenda. Pero también sabía que con cada paso se adentraba más en un territorio que no pertenecía enteramente a los vivos. La dama de blanco avanzó sin voltear, su figura iluminando el camino con un resplandor tenue. Mariela tomó aire, ajustó el agarre de su linterna y continuó detrás de ella, sin saber con certeza qué encontrarían al final del sendero ni qué verdad aguardaba en lo más profundo del bosque. Aquí comienza la *** parte 3 y final *** de * la dama de blanco ***. Mantengo el *** mismo estilo ***, párrafo sin enumerar, sin subtemas, sin descripciones gráficas, con un solo título. El sendero que se abría frente a Mariela parecía más antiguo que cualquier rastro humano en el bosque. Las raíces sobresalían del suelo como venas petrificadas y, al avanzar, la temperatura descendía lentamente, como si el aire decidiera acompañarla en un ritual silencioso. La dama de blanco avanzaba delante de ella con movimientos suaves, casi melódicos, como si caminara siguiendo un compás que solo ella podía escuchar. La luz que emanaba de la figura no iluminaba el bosque, pero sí marcaba el contorno de su silueta. Era un resplandor que apenas era suficiente para distinguirla, como si la dama se esforzara por permanecer visible, luchando contra una fuerza que intentaba arrastrarla a las sombras. Mariela observó cómo su velo parecía flotar sin peso, movido por una brisa inexistente. El sendero condujo a un claro diferente a los anteriores. Allí, el bosque parecía guardar un silencio más profundo, un silencio casi reverencial. Al centro del claro, cubierto de hojas secas y raíces entretejidas, había lo que parecía ser una vieja estructura de piedra. No era un pozo ni una tumba, sino los restos de una pequeña capilla derruida, sepultada por el tiempo. Apenas quedaban unos muros semidesnudos y un arco que aún se mantenía en pie, terco ante los años y el abandono. Mariela sintió que se le tensaban los músculos. Esa capilla no aparecía en ningún mapa, ni en ninguna historia que hubiera escuchado. Sin embargo, su presencia allí, oculta en lo más profundo del bosque, explicaba una parte del misterio. Tal vez aquel era el lugar donde debió celebrarse la boda que nunca ocurrió. La dama de blanco se acercó al arco de la capilla y se detuvo allí, como si estuviera esperando a alguien.
Mariela sintió un golpe suave de comprensión en su pecho. La figura levantó el rostro hacia el arco despintado y la investigadora entendió que ese había sido un punto crucial en su vida, tal vez el lugar exacto donde su destino se quebró. El viento comenzó a moverse con mayor fuerza alrededor de la capilla, levantando hojas que giraron en remolinos suaves. Era como si el bosque recordara algo también, como si el tiempo retrocediera lo suficiente para permitir que las memorias se filtraran entre los árboles. Mariela observó con atención, tratando de interpretar los movimientos de la dama. La figura extendió un brazo y señaló el arco, luego se llevó la mano al pecho. Era un gesto lento, cargado de significados. Mariela sintió un nudo en la garganta. Comprendió, sin necesidad de palabras, que la dama quería que supiera que aquel lugar era la raíz de su historia, el punto donde la esperanza se convirtió en espera infinita. El aire cambió de nuevo, pero esta vez no hacia el frío. Una calidez tenue comenzó a rodear el claro. Mariela sintió algo parecido a una presencia adicional, como si alguien invisible hubiese llegado al lugar. La luz de la dama se intensificó de forma casi imperceptible, volviéndose más estable, más definida. A lo lejos se escuchó un leve sonido, una especie de paso suave sobre hojas. Mariela giró automáticamente, buscando la fuente, pero no vio a nadie. La dama de blanco tampoco miró hacia el sonido. Parecía saber exactamente quién estaba allí, aunque fuera invisible para ojos humanos. La investigadora comenzó a comprender la verdad a través de gestos que la dama no podía verbalizar. No se trataba solo de una novia que nunca llegó al altar. Era una historia incompleta, una despedida que nunca ocurrió, un momento suspendido que no podía cerrarse. La dama esperaba a alguien que no pudo llegar, y ese alguien, de alguna forma, también parecía buscarla entre mundos. La luz alrededor de la figura se tornó más intensa, como si respondiera a una presencia que se acercaba. El viento se detuvo de golpe, y por un segundo, el bosque entero pareció contener el aliento. Mariela observó con los ojos muy abiertos como una bruma suave comenzaba a materializarse junto al arco, tomando una forma apenas visible, la silueta de alguien que parecía responder al llamado silencioso de la dama. No era un fantasma claro, solo una presencia que apenas sugería el contorno de un ser humano. Un destello de luz delineó brevemente la figura de un hombre joven, inclinado hacia la dama como si quisiera tocarla. El rostro no era visible, pero la sensación era cálida, no perturbadora. Mariela retrocedió un paso, comprendiendo que estaba presenciando algo sagrado, algo reservado solo para ellos. Era un reencuentro imposible, una unión que nunca se concretó en vida pero que el bosque, la memoria y el dolor habían permitido ahora, de manera simbólica. La dama de blanco se volvió hacia aquella figura luminosa. Su luz dejó de temblar, se volvió más firme y clara, como si por fin encontrara un punto de estabilidad después de décadas de incertidumbre. El velo se elevó ligeramente, curvándose hacia esa presencia humana que parecía esperar pacientemente su llegada. La figura masculina extendió un brazo, y aunque no había contacto físico, Mariela sintió que algo esencial estaba ocurriendo. La dama respondió con el mismo gesto, acercando una mano lentamente. Era un gesto lleno de una ternura profunda, una ternura que sobrevivió al tiempo, a la tragedia y a la distancia entre mundos. La luz que envolvía a la dama comenzó a elevarse, no hacia el cielo, sino hacia una especie de claridad horizontal, como si el bosque mismo se abriera en un umbral invisible. La figura masculina se volvió más nítida por un instante, suficiente para que Mariela distinguiera lo esencial, una expresión de calma, de reencuentro, de final. Entonces, la dama de blanco dio un paso hacia esa luz. No se desvaneció bruscamente ni se disolvió en el aire. Simplemente caminó, con la misma lentitud con la que había recorrido la carretera, pero ahora sin peso, sin tristeza, sin el velo que arrastraba historias incompletas. La figura masculina la acompañó, y juntos cruzaron el umbral invisible que destelló brevemente antes de cerrarse. El bosque quedó en silencio, un silencio natural esta vez, sin tensión ni presagio. Solo el sonido del viento regresó, suave, como un suspiro que finalmente podía soltarse. Mariela permaneció inmóvil durante largos segundos, intentando procesar lo que acababa de presenciar. No sabía si el mundo creería su relato, si la grabadora habría captado algo de aquello, pero sí sabía con absoluta certeza que había sido testigo del cierre de una historia muy antigua. Se acercó a la capilla derruida. El aire aún conservaba un rastro tibio, como si la presencia reciente aún persistiera. En el suelo, justo frente al arco, había una flor blanca que no había estado allí antes.
No estaba marchita ni cubierta por el tiempo. Era una flor fresca, impecable, como si alguien la hubiera colocado segundos antes. Mariela la recogió con cuidado, no como un trofeo, sino como un símbolo de paz. Era la confirmación silenciosa de que la dama ya no vagaba más por la carretera, ni por los caminos del bosque, ni entre las memorias rotas de los habitantes de Santa Lucerna. Había encontrado lo que buscaba, o quien buscaba, y eso le había permitido partir. Al abandonar el bosque, Mariela sintió que el ambiente era distinto, más ligero, como si una presencia que lo había acompañado por décadas hubiera dejado el lugar para descansar. El camino de regreso fue más rápido, más claro, sin sombras ni susurros que la hicieran detenerse. Cuando llegó al pueblo, nadie necesitó preguntarle nada. Bastó con que vieran la expresión tranquila en su rostro para comprender que algo había cambiado. Con el tiempo, los habitantes notaron que las apariciones cesaron. No más figuras vestidas de blanco en la carretera, no más susurros en el bosque, no más golpes suaves en las puertas durante la madrugada. La leyenda de la Dama de Blanco no desapareció, pero se transformó. Ya no se hablaba de ella como un espíritu triste, sino como una historia que había encontrado su final. Un relato que recordaba la fuerza del amor y la persistencia del alma humana en su deseo de concluir lo incompleto. Mariela escribió su investigación, pero mantuvo algunos detalles en su corazón, sabiendo que había cosas que pertenecían más al misterio que a las palabras. Cada vez que regresaba a Santa Lucerna, visitaba el bosque y dejaba una flor blanca en el arco de la capilla. Nunca volvió a ver a la dama, pero siempre sintió una calma profunda al hacerlo, porque sabía que, en lo más oculto del bosque y en lo más antiguo de la memoria, algunas historias no se cuentan para asustar, sino para sanar. Y la de la Dama de Blanco, por fin, había sanado. Si llegaste hasta acá, suscríbete a mi canal, y dale like a mis videos, y comparte los videos que más te gusten, activa la campanita, para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video, y hasta pronto.